El hombre que cruzó las puertas de lo desconocido. Hay hombres que viven, y hay hombres que arden. Jim Morrison no caminó por esta tierra como un mortal común, avanzó como un espíritu inquieto, un buscador condenado, un visionario que jamás aceptó los límites de la realidad. Mientras otros huían de su sombra, él se internaba en ella con una mezcla de furia, deseo y misticismo. Desde muy joven, Morrison comprendió que el mundo visible es apenas una delgada cortina, y que detrás de ella existe un territorio peligroso, vasto, indomable. Para él, la vida no era una sucesión de días, era una obsesión por revelar lo que la humanidad lleva siglos temiendo mirar. Y así nació su viaje, una lucha feroz contra la prisión del ego, una exploración de los abismos internos, un pacto con lo desconocido. Jim buscaba algo que no tiene nombre. Lo persiguió en la poesía, lo persiguió en los rituales, lo persiguió en el escenario cuando su cuerpo se convertía en un canal de fuerzas que ni él mismo podía controlar. Lo persiguió en las drogas, no como un vicio, sino como llaves para abrir puertas que la mente humana mantiene selladas por miedo. Cada alucinación, cada visión, cada palabra escrita y cada grito desde el escenario eran intentos desesperados por escapar del mundo material y entrar en el reino de lo eterno. Era el poeta que quería incendiar su propio yo para ver qué quedaba después de las cenizas. El chamán que buscaba romper la frontera entre el hombre y el mito. El guerrero que sabía que la verdadera batalla se libra en el interior. Jim Morrison vivió como si estuviera tratando de recordar una verdad antigua que todos hemos olvidado. Que la libertad auténtica no se encuentra afuera, sino en el fuego oscuro que cada uno lleva por dentro. Él quiso cruzar la puerta, abrirla, desmantelar el velo, y pagar el precio que hiciera falta. Esta es la historia de un espíritu que se negó a obedecer la realidad. De un hombre que persiguió el más allá con la fuerza de un profeta, la sensibilidad de un poeta maldito y la destrucción de un dios caído. Un viaje hacia las sombras, hacia el éxtasis, hacia el misterio primordial. Esta es la historia de Jim Morrison. Y de su interminable búsqueda por aquello que todos sentimos, pero casi nadie se atreve a enfrentar. La verdad que habita detrás de la conciencia humana. Los pasos del hombre que intentó cruzar el velo. Hay vidas que se consumen lentamente. Y hay otras que arden con tanta intensidad, que parecen haber sido arrojadas desde otro plano de existencia. Jim Morrison pertenecía a la segunda categoría. No era un hombre, era un incendio. Un espíritu antiguo atrapado en un cuerpo demasiado frágil para soportar la magnitud de su propia visión. Morrison caminó por el mundo con la sensación constante de que algo más grande, más oscuro y más verdadero respiraba detrás de la realidad cotidiana. Era como si percibiera un segundo universo escondido entre las grietas de lo visible, un universo que la mayoría de las personas pasa su vida evitando por miedo a lo que podría revelarles. Pero Jim no temía a ese abismo, lo ansiaba. Desde niño cargó con la marca del que ha visto demasiado pronto lo que no debía ver. El accidente, los cuerpos en la carretera, la presencia de espíritus indígenas que él juraba haber sentido entrar en su alma, ese momento fue su despertar. Algo se abrió dentro de él, algo que no volvería a cerrarse nunca. A partir de ahí, vivir se convirtió en un acto secundario. Lo importante para Morrison no era existir, sino trascender. Su vida fue una peregrinación hacia el otro lado. La poesía, la filosofía, la música, los rituales, la psicodelia, todo lo usó como herramientas para tratar de romper la prisión del yo. Entendía, como pocos desde los tiempos de los místicos, que la identidad es una jaula, que la civilización es una ilusión colectiva, y que el verdadero viaje es interno, brutal y solitario. Jim devoraba filosofía, no para adquirir conocimiento, sino para rasgarse por dentro. Quería deshacerse de sí mismo. Quería morir simbólicamente para ver qué quedaba detrás del ego, detrás del nombre Morrison, detrás de la máscara humana. Y encontró en la poesía un arma, las palabras lo desgarraban, lo transformaban, lo empujaban hacia estados superiores de conciencia donde ya no se sentía hombre, sino entidad. El escenario no era su oficio, era su templo. Allí dejaba de ser un cuerpo para convertirse en un canal. Era poseído por fuerzas que ni él mismo lograba describir. Lo llamaron excéntrico, loco, excesivo, pero en realidad, Morrison estaba haciendo lo que los antiguos chamanes hacían, entrar en trance para abrir la puerta entre mundos. Su voz era un conjuro.
Su movimiento, un rito. Su mirada, un abismo. Las drogas no eran un hábito, eran llaves que usaba para desbloquear puertas selladas por milenios. Para él, el LSD, la mescalina o el alcohol no eran intoxicantes, eran rituales, iniciaciones, métodos para disolver las fronteras entre la vigilia y el sueño, entre lo humano y lo divino, entre la razón y la locura. Jim Morrison vivía en guerra con dos versiones de sí mismo. El hombre de carne que se cansaba, se destruía, se fragmentaba. Y el espíritu iluminado que quería liberarse de ese cuerpo, correr hacia el infinito, fundirse con lo eterno. Y esa guerra espiritual, esa tensión insoportable entre lo material y lo inmaterial, fue lo que incendió su vida. Es lo que lo llevó a los excesos, a las visiones, a los colapsos, a las poesías más oscuras y más sublimes que jamás escribió. Jim quería arrancarle el alma al universo y mirarla de frente, aunque eso le costara todo, incluso su vida. En cada canción, en cada recital, en cada texto que dejó atrás, Morrison trataba de recordarle al mundo que la realidad no es sólida, que la mente no es un límite, que la conciencia es una puerta. Y que quien tenga el valor de abrirla debe estar dispuesto a perderse en el proceso. Por eso su historia no es solo la historia de un músico, ni de un poeta, ni siquiera de un rebelde. Es la historia de un alma que se negó a aceptar la versión ordinaria del mundo. La historia de un espíritu que eligió caminar hacia el misterio, hacia lo sagrado, hacia lo prohibido. La historia de un hombre que buscó el más allá con tal ferocidad que terminó difuminándose entre sus sombras. Jim Morrison no murió. Se disolvió. Se convirtió en símbolo, en mito, en advertencia y en guía. Sigue siendo el eco del hombre que quiso cruzar la última puerta. Y que quizá lo logró. Esta es su historia. El viaje del rey lagarto. El peregrino de la oscuridad. El poeta que quiso romper el universo. El chamán que usó la música como ritual y el dolor como brújula. Esta es la crónica de un espíritu que luchó contra la existencia para tocar lo eterno. Bienvenido al viaje. Bienvenido al otro lado. El niño que despertó al abismo. El nacimiento del buscador. Hay seres que nacen con el alma dormida, protegida por la comodidad de un mundo que rara vez exige profundizar. Pero hay otros, muy pocos, que vienen al mundo con la conciencia abierta, como si hubieran sido enviados para ver más de lo que un niño debería ver. Jim Morrison era uno de ellos. Su historia no comienza con música, con poesía, ni con rebeldía. Comienza con un trauma. Con un choque brutal entre lo humano y lo espiritual. Una escena que lo marcaría para siempre, una herida invisible que no cicatriza, pero que se convierte en brújula. Era apenas un niño cuando ocurrió el accidente en la carretera del desierto. Una tarde calurosa, silenciosa, eterna. Un camión volcado. Cuerpos esparcidos. Indígenas moribundos. Sus rostros pintados con el polvo del desierto y el color de la muerte. El viento quieto. El aire detenido. El tiempo roto. Jim se quedó petrificado. Sentía, sin entender, que esa escena no pertenecía al mundo normal, que aquello era una grieta entre dos realidades. Había sangre, sí, había muerte, pero también había algo más, una presencia. Un peso invisible que descendió sobre él como un manto. Y fue en ese momento, en ese instante imposible de borrar, cuando lo sintió. Como si las almas de aquellos hombres agonizantes hubieran entrado en su pequeño cuerpo, atravesándolo como espectros que buscan refugio o venganza. Más tarde lo describiría como los indios muriendo, entrando en mi alma. Para muchos, una metáfora. Para él, el comienzo de una verdad. Ese día, Jim no solo vio la muerte. La sintió. La respiró. La absorbió. Y desde entonces, dejó de ser un niño común. Algo en él despertó, y jamás volvió a dormirse. La primera grieta en el mundo. Los adultos siguieron su camino como si nada hubiera ocurrido, ocultando su horror bajo la máscara del silencio. Pero Jim no pudo olvidarlo. Era un recuerdo vivo, un espíritu adherido a su conciencia. Y así comenzó a percibir la realidad como si estuviera hecha de capas. La superficie que todos ven. Y la grieta, la fractura,
la fisura por donde se filtra lo indescriptible. Mientras otros niños jugaban, reían y corrían, Jim observaba. Miraba el cielo y veía algo más detrás del azul. Miraba la tierra y sentía que había mensajes ocultos. Miraba a las personas y detectaba energías, sombras, luces que no podía explicar con palabras infantiles. Era hipersensible, inquieto, demasiado consciente. No entendía por qué, pero sabía que pertenecía a un mundo distinto del que sus padres, profesores y compañeros veían. El alma fuera del cuerpo. Con el tiempo, Jim desarrolló una extraña sensación. La idea constante de que él no estaba del todo dentro de su cuerpo. Como si su espíritu flotara unos centímetros fuera de su piel. Una percepción incómoda, pero también iluminadora. Esa distancia interna fue lo que lo llevó a refugiarse en la imaginación. Para él, la realidad era solo un escenario temporal, la verdadera existencia estaba en otro plano, en un lugar apenas perceptible que siempre intentaba alcanzar. Leía compulsivamente, dibujaba símbolos, inventaba historias cargadas de muerte, fantasmas, magia, guerreros y visiones. Sus maestros lo consideraban extraño. Su familia, difícil de entender. Pero él seguía escuchando esa voz interna, esa llamada espiritual que no sabía de dónde venía, pero que lo guiaba. El nacimiento del buscador. La mayoría de las personas tardan décadas en preguntarse. Jim Morrison se preguntaba desde niño. Se interrogaba sobre el alma, la muerte, la energía, la memoria, la percepción. Preguntas que no encajaban en ningún salón de clases. Preguntas demasiado grandes para su edad, pero necesarias para su destino. Ese accidente no fue un evento aislado. Fue el inicio de su búsqueda. La herida que lo empujó hacia la poesía, la locura, la filosofía y los rituales. El trauma que abriría su obsesión con lo invisible, lo sagrado, lo espiritual. Años después, cuando ya era un joven que devoraba libros de misticismo, simbolismo, ocultismo y filosofía existencial, comprendería que ese encuentro con la muerte no había sido casualidad. Había sido un llamado. Un bautizo oscuro. Una iniciación involuntaria en un camino que muy pocos están destinados a recorrer. Jim Morrison no se convirtió en buscador. Nació buscador. Nació con la misión, aunque tardaría en entenderla. Nació con el impulso de mirar más allá de la forma, detrás del ruido, debajo de la superficie. Desde esa experiencia infantil, Jim comprendió que el mundo real no es el que vemos, sino el que sospechamos cuando nadie nos está observando. Comprendió que la realidad es un velo frágil, y que quien tenga el valor de mirar detrás de él jamás será él mismo. El niño que nunca regresó. Después del accidente, el niño que había sido ya no existía. En su lugar quedó una mirada distinta. Más profunda, más inquietante, más cargada de preguntas que de certezas. Los espíritus del desierto se quedaron con él. La escena del camión volcado se convirtió en su primera puerta. La sensación de que algo había entrado en él se convirtió en su primer demonio y su primera luz. Jim Morrison comenzó a caminar por la vida con la misión inconsciente de encontrar respuestas a lo que había despertado dentro de él. Y esa búsqueda, eterna, imposible, devastadora y sublime, sería la que moldearía todo lo que vino después. El poeta, el chamán, el rebelde, el visionario, el autodestructivo, el místico, el amante del caos. Todo comenzó ahí. En un desierto. En una carretera. En una visión que ningún niño debería ver. Ese día, Jim Morrison dejó de ser un niño de carne y hueso. Y se convirtió en un portal. El poeta que quiso romper la realidad. Tema central, la palabra como puerta. Antes de ser el rey lagarto, antes de ser la voz de una generación que ardía en exceso y se consumía en sus propios límites, Jim Morrison fue algo más íntimo, más peligroso, un lector obsesivo. Un ser que encontró en los libros la primera grieta por la cual escapar del mundo ordinario. No buscaba entretenimiento. No buscaba compañía. Buscaba poder. Un tipo de poder que no mata cuerpos, pero sí realidades. Porque para Morrison, desde muy joven, la palabra era un cuchillo, una llave, un reactivo químico capaz de incendiar el alma humana. Y cuando descubrió a Nietzsche, a Rimbaud, a Blake, a Artaud,
comprendió que no estaba solo en esa obsesión por atravesar los límites. El mundo le reveló que existía una hermandad secreta de locos, poetas y visionarios que habían tocado el borde prohibido de la percepción, y volvieron con los ojos quemados. Ahí, en esa biblioteca espiritual, nació el Morrison que desafiaría la realidad. Los primeros detonadores, Nietzsche y el abismo interior. Cuando Jim leyó por primera vez a Nietzsche, no se encontró con un filósofo. Se encontró con un espejo. La idea del superhombre, de un ser humano que se forja más allá de la moral, lo hipnotizó. El concepto de que Dios había muerto y que el hombre debía inventar su propio significado abrió una herida filosófica en su alma adolescente. Para Morrison, eso significaba una sola cosa. La realidad no es un hecho. La realidad es una construcción. Y quien controla la interpretación, controla el mundo. Ahí nació la semilla de su rebeldía. No una rebeldía superficial, sino metafísica, dirigida contra la estructura misma de la existencia. Rimbaud, el adolescente maldito que le enseñó el precio de ver más. Luego llegó Arthur Rimbaud, el poeta que incendió Europa y se convirtió en mito antes de cumplir 20 años. Rimbaud enseñó a Morrison una lección crucial. Para ver más, hay que destruirse un poco. Para entrar al otro lado, hay que romper el filtro del yo. La famosa frase de Rimbaud, yo es otro, se convirtió en un mantra para Jim. La identidad dejó de ser un concepto fijo. Comenzó a sentir que dentro de él convivían múltiples voces, múltiples máscaras, múltiples versiones en guerra constante. La ilusión del yo se volvió transparente. Y la palabra se volvió un campo de batalla. Morrison entendió lo siguiente. Si el yo es una ilusión, entonces puede desarmarse, reconstruirse, mutar. El poeta no describe la realidad, la altera, la invierte, la profana. Ahí nació el Morrison chamán, el Morrison múltiple, el Morrison que sería capaz de hablar desde un personaje distinto en cada canción. William Blake, el visionario que convirtió la imaginación en un arma. Blake lo llevó un paso más lejos. En Blake encontró la idea de que la imaginación es la verdadera realidad, y que lo visible es solo la sombra deformada de mundos más altos. Blake decía que las puertas de la percepción estaban sucias. Que si pudiéramos limpiarlas, veríamos todo tal como es, infinito. Esa frase se convirtió en una obsesión para Jim. El infinito no era una metáfora, era un destino. La poesía de Blake hizo que Morrison dejara de ver la realidad como algo sólido. Todo parecía a punto de romperse, de disolverse, de revelar lo que siempre había estado debajo. Para Jim, esas grietas eran promesas. Ventanas. Advertencias. Puertas. Antonin Artaud, el teatro de la crueldad como rito espiritual. Después vino Artaud, uno de los encuentros más peligrosos que un joven creativo podía tener. Artaud no era un escritor, era un volcán de locura sagrada. Su concepto del teatro de la crueldad, donde el arte debe herir, sacudir, desatar fuerzas primitivas, transformó a Morrison para siempre. Artaud decía que el arte debía ser sacrificial. Que debía romper la pasividad del espectador y convertirlo en testigo, en víctima, en cómplice. Morrison entendió que el escenario sería su altar. La voz, su daga. El público, su congregación. Y el trance colectivo, su ceremonia mística. Artaud le reveló algo que marcaría el resto de su vida. El artista auténtico no entretiene. Invoca. Convoca. Despierta. Destruye. Transfigura. Los surrealistas, ver lo invisible, liberar lo prohibido. Los surrealistas le enseñaron a Jim que la lógica es una prisión. Que el subconsciente es el verdadero maestro. Que el sueño y la vigilia son dos ríos que deben mezclarse para abrir portales profundos. Las imágenes caóticas, los simbolismos, las asociaciones libres, los colajes mentales. Todo ello se convirtió en parte de su lenguaje interior. Jim comprendió finalmente que el mundo visible es solo la primera capa, y que un poeta verdadero debe descender a lo inaudito, lo irracional, lo místico. Ahí surgió su idea más radical. La palabra no es un instrumento. Es una llave. Una contraseña. Un hechizo.
La palabra como magia, la alquimia de la conciencia. Morrison no escribía para describir. Escribía para invocar. Cada verso era un ritual. Cada imagen, un acto de guerra contra la banalidad. Cada poema, una fractura en la superficie del mundo. Comenzó a entender que el lenguaje tiene dos funciones. 1. Domesticar la realidad, lo que hace el lenguaje común. 2. Liberarla, lo que hace el lenguaje poético. La poesía, para Morrison, era un incendio que arrasaba con las mentiras del yo. Era la puerta hacia la expansión de la conciencia. Era su forma de romper la jaula en la que estaba atrapada la humanidad. Y en esa puerta, él se lanzó sin miedo. La rebeldía como acto espiritual. Jim nunca fue un rebelde superficial. Su rebeldía no era contra sus padres, contra la escuela o contra la autoridad social. Él se rebelaba contra algo más profundo. Contra el hecho mismo de la existencia aceptada. Contra el adormecimiento colectivo. Contra la mentira de vivir sin mirar el abismo. Veía al mundo como un sueño pobremente diseñado. Y creía que solo quien fuera capaz de incendiar sus propias certezas podría ver lo que hay detrás del velo. El poeta era el incendiario. El chamán era el guía. Y Morrison era ambas cosas. Conclusión del capítulo, la palabra como puerta. Cuando Jim Morrison descubrió a estos maestros del pensamiento prohibido, entendió su destino. La poesía sería su arma, su droga, su forma de destruir la realidad para revelar lo que había detrás. Se convirtió en un arquitecto de mundos invisibles. En un explorador de planos internos. En un guerrero lingüístico que rompía las reglas del yo y de la conciencia. La palabra fue su llave. La poesía, su mapa. La filosofía, su fuego. La rebeldía, su verdad. A partir de aquí, Morrison ya no sería un simple músico. Sería un poeta chamánico, un transgresor de la realidad, un viajero de puertas internas. El niño del abismo había crecido. Y ahora portaba un arma, el lenguaje que rompe mundos. The Doors, la frontera entre dos mundos. Tema central, la música como rito de paso. Antes de que existiera un nombre, antes de que existiera la banda, antes incluso de que Morrison supiera que su voz se convertiría en un arma contra la realidad, había un presentimiento. La sensación de que algo quería nacer a través de él. Una fuerza, una presencia, un impulso que no venía del ego sino de un lugar más oscuro, más antiguo, más profundo. Cuando Jim Morrison conoció a Ray Manzarek en aquella playa, no fue un encuentro casual. Fue un cruce de caminos, una sincronía espiritual, un momento en el que dos universos se reconocieron. Ray quedó hipnotizado cuando Jim le recitó versos que parecían brotar de un abismo ajeno a este mundo. Y Jim entendió, en un segundo, que ese hombre podía abrirle la puerta que él llevaba años buscando. Así nació The Doors. No como una banda. No como un proyecto musical. Sino como un portal. Un puente entre el mundo ordinario y el mundo de las visiones. Un territorio liminal donde la música no era entretenimiento sino invocación. Porque Morrison nunca quiso ser cantante. Quería ser un guía, un medium, un chamán que rompiera la percepción del público y lo llevara hacia un estado liminal, incierto, primitivo, trascendental. Las puertas de la percepción, la influencia de Aldous Huxley. El nombre lo dice todo, The Doors. No era un título estético, era una declaración de guerra metafísica. Morrison encontró en la frase de William Blake, si las puertas de la percepción se purificaran, todo se vería tal cual es, infinito, un mapa espiritual. Huxley lo había interpretado como un llamado a expandir la conciencia. Jim lo interpretó como algo aún más radical. Una invitación a derribar la frontera entre lo visible y lo invisible. Para Morrison, The Doors era exactamente eso. Una banda que abría puertas. Una banda que tenía la misión de expandir la percepción del público hasta llevarlo al filo del infinito. Y él sería el encargado de empujar a la audiencia hacia ese borde. La música como ritual, el escenario convertido en altar. Desde el primer concierto, Jim entendió algo que cambiaría su vida. El escenario no era un lugar, era un templo. La audiencia no eran fans, eran una congregación. La música no era sonido,
era un trance colectivo. Cuando Jim subía al escenario, algo lo poseía. Su cuerpo se convertía en vehículo, sus palabras en fuego, su voz en un acto de invocación. El micrófono era un cetro. La luz tenue era la hoguera. El público, un círculo de almas abiertas esperando ser transformadas. Él no cantaba canciones. Abría portales. Entraba en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, entre lo humano y lo espiritual, entre el yo y el no yo. Y en ese territorio sagrado, algo descendía sobre la banda. Una energía primigenia, tribal, ancestral. Era el nacimiento de un rito moderno. El ritual del rock como transformación espiritual. La disolución del ego, la muerte simbólica en cada concierto. Morrison comprendía que para guiar a otros hacia el abismo interior, él mismo debía atravesarlo primero. Por eso, cada presentación era también una ceremonia interna, un viaje hacia la despersonalización. En el escenario, Jim dejaba de ser Jim. Su yo se rompía, se disolvía, se incendiaba. Se convertía en un conjunto de voces, almas, impulsos. Era un contenedor vacío que podía ser habitado por fuerzas desconocidas. Y el público lo veía. El público lo sentía. El público participaba. Había algo profundamente chamánico en su manera de moverse, de gritar, de recitar poemas en medio de canciones, de perder el control. La gente no sabía si estaba frente a un hombre o frente a un espíritu hablando a través de un hombre. Pero eso era precisamente lo que Jim buscaba. Matar el ego, aunque fuese por unos minutos. Y renacer en medio del caos. El círculo de invocación, la audiencia como testigo y sacrificio. Para Morrison, el concierto era un pacto peligroso. No era una actuación para que el público lo aplaudiera. Era una confrontación. Los que asistían no eran espectadores pasivos. Eran participantes involuntarios en una ceremonia de disolución. Jim quería arrancarles las máscaras. Quería que se vieran a sí mismos sin filtros. Quería que la música, los gritos, la poesía improvisada les quemaran la fachada hasta dejar al descubierto la verdad cruda de su existencia. La audiencia era un círculo de invocación en el que todos, sin excepción, eran arrastrados hacia un estado primitivo, irracional, casi sagrado. Los conciertos de The Doors no eran conciertos. Eran viajes al otro lado. Eran puertas abiertas hacia el inconsciente colectivo. Eran ruidos sagrados que reconfiguraban al ser humano. La reconstrucción ritual, el renacimiento público. Después de cada explosión emocional, de cada trance, de cada caída de ego, Morrison regresaba. No del todo, no completo, no intacto. Pero regresaba. Ahí ocurría la última fase del ritual. La reconstrucción. Frente a los ojos del público, Jim renacía cada noche. No era un renacimiento metafórico. Era un renacimiento espiritual, psicológico, existencial. El público era testigo del proceso. Lo veían tocar fondo, perderse, dejar de ser humano, convertirse en puro impulso. Y luego regresar con una calma extraña, como si hubiese traído un mensaje desde el otro lado. Ese era su verdadero poder. No la voz, no la belleza, no el carisma. Su verdadero poder era morir simbólicamente y volver transformado. Y en ese proceso, también transformaba a quienes lo observaban. Conclusión del capítulo, la música como frontera. The Doors no fue una banda más. Fue un laboratorio espiritual. Fue una secta sin dogmas. Fue un viaje colectivo hacia lo desconocido. Jim Morrison no fue un cantante. Fue un puente. Una puerta humana. Un ritual viviente. Cada canción era una llave. Cada concierto, una ceremonia. Cada verso, una grieta. Y a través de esas grietas, Jim llevaba a su público hacia un terreno donde pocos se atreven a entrar. La frontera entre el yo y el abismo. Entre lo real y lo visionario. Entre la vida cotidiana y el infinito. Porque, en el fondo, The Doors no era música. Era un rito de paso. Una transición. Una invitación a cruzar hacia la otra realidad. Y Morrison era el guardián de esa puerta. Psicodelia,
Éxtasis y trance, el cuerpo como vehículo. Tema central, el sacrificio de la carne para liberar el espíritu. Hay hombres que buscan respuestas en los libros. Otros las buscan en la religión. Otros, en la experiencia. Pero había un tipo diferente de buscador. Jim Morrison, el hombre que decidió que su propio cuerpo sería el laboratorio, el altar, la tierra sagrada y el campo de batalla donde se revelaría la verdad. Para él, la conciencia humana era una prisión parcial, una habitación cerrada, y el cuerpo, la llave que podía forzar sus barrotes. Y así comenzó su descenso, o ascenso, según desde donde se mire, al territorio salvaje de las sustancias visionarias. LSD, mescalina, peyote, alcohol y el oscuro vértigo del trance. Pero Morrison nunca fue un escapista. Él no huía. Él perseguía. Buscaba la expansión. El borde. El desgarro. Quería romper el velo. Aunque eso significara romperse a sí mismo. El LSD como espejo del alma, la serpiente que te muestra a ti mismo. Cuando Jim probó LSD por primera vez, no lo hizo para divertirse o ver colores bailando. Lo hizo con la solemnidad de un sacerdote que bebe un brebaje sagrado antes de una ceremonia. El ácido lo llevó directo al núcleo de su mente. Le mostró la estructura de sus miedos, las memorias enterradas, la fractura original de su infancia. Pero también le reveló algo más. El universo interior no tenía fondo. Dijo una vez, no para que alguien lo escuchara, sino para sí mismo, que el LSD era como una serpiente antigua que se arrastra por la conciencia y susurra verdades que el ego no está preparado para oír. La serpiente no solo enseñaba, también devoraba. Cada viaje era una muerte pequeña. Una disolución. Un acto de sacrificio voluntario. Mescalina y peyote, la visión chamánica reencarnada en un hombre moderno. Morrison se acercó a la mescalina y al peyote como quien se acerca a un dios pagano. Sabía que estas plantas habían guiado a generaciones de chamanes indígenas hacia realidades paralelas. Él también quería entrar ahí. Quería abrir la grieta y caminar por dentro. Bajo su efecto, Jim sentía que el tiempo se fracturaba, que su cuerpo se volvía un animal primitivo, que su mente viajaba por territorios donde las palabras no existen. Eran viajes duros, salvajes, violentos incluso. El peyote no concede visiones fácilmente. Exige un precio. Exige voluntad. Exige entrega absoluta. Y Morrison pagó el precio. Cada vez, más profundamente. Porque él entendía algo. Para ascender al espíritu, primero debía descender a la carne. El alcohol, la espada de dos filos. Si LSD era la serpiente. Y la mescalina el guía ancestral. El alcohol era el fuego. El alcohol no expandía la conciencia. La volvía más impredecible. Más primitiva. Más peligrosa. Jim lo usaba como catalizador. Como un acelerador del trance. Como un puente rápido entre la razón y el desorden sagrado donde podía romper el control interno sin inhibiciones. Pero esta puerta tenía un precio distinto. El alcohol no ofrecía visiones. Ofrecía desgarro. Y Morrison empezaba a desgarrarse por dentro. El cuerpo como portal, trascendencia a través del límite. Jim entendió algo que solo los místicos más extremos han comprendido. El cuerpo no es un obstáculo para la iluminación, es la entrada. Pero para abrir esa puerta, hay que empujarlo. Hay que tensionarlo. Hay que romperlo un poco. Cuando Morrison mezclaba sustancias, no lo hacía por exceso, sino por propósito. Quería llevar el cuerpo a un estado donde las defensas psicológicas cedieran y se revelara algo puro, crudo, esencial. Era una seta al revés. No buscaba la pureza por abstinencia, sino por confrontación brutal con sus propios demonios. En el trance, Jim dejaba de ser un individuo. Se convertía en vibración, en impulso, en energía primitiva. Sentía que se disolvía en la música, que se convertía en puro espíritu sin forma ni historia. Por unos minutos. Era libre. Pero la libertad espiritual es costosa. El cuerpo siempre exige su factura.
La batalla interna, el chamán contra el hombre mortal. Había dos Morrison coexistiendo dentro del mismo cuerpo. Y el chamán, que buscaba lo absoluto. Y el hombre mortal, que se desgastaba, que sangraba, que sufría. Con cada viaje profundo, el chamán crecía. Con cada exceso físico, el hombre mortal se debilitaba. Era una guerra silenciosa. Una guerra sin testigos. Una guerra interior en la que nadie ganaba realmente. Jim lo sabía. Pero también sabía que su misión no era preservar su cuerpo. Su misión era ir tan lejos como pudiera, aunque eso significara quebrarse. Él nunca pretendió vivir mucho. Pretendió vivir intensamente. Vivir despierto. Vivir rasgando el velo del mundo hasta romperlo. Esa era su vocación. Su condena. Su búsqueda. El sacrificio de la carne para liberar el espíritu. Morrison terminó convirtiéndose en el ejemplo más claro de una verdad antigua. El espíritu puede ascender. Pero siempre necesita un cuerpo para arder primero. Él sacrificó su carne para explorar los territorios invisibles. Sacrificó su estabilidad psicológica para abrir puertas internas que nadie se atrevía a tocar. Sacrificó su salud para experimentar estados que lo acercaban, aunque fuese por segundos, a la esencia del universo. Jim vivía como si cada día fuera un ritual. Como si cada sustancia fuera un código. Como si cada estado alterado fuera un mensaje del otro lado. Y eso lo transformó para siempre. Pero también comenzó a destruirlo. El chamán iluminado convivía con el hombre mortal destruido. Esa dualidad sería, finalmente, su herida más profunda. Y su sello espiritual más poderoso. Porque Morrison entendió algo que casi nadie se atreve a enfrentar. Para liberar el espíritu, a veces hay que sacrificar el cuerpo. Una verdad tan antigua como la humanidad. Una verdad tan brutal como el destino. Una verdad tan hermosa como la caída. El chamán del caos, ritual, oscuridad y revelación. El enfrentamiento con el propio demonio interior. Jim Morrison jamás se vio a sí mismo como una simple estrella de rock. Tampoco se consideró un líder o un ídolo. Lo suyo era más antiguo, más primitivo, más sagrado. En cada escenario, Jim se convertía en algo distinto, algo que no pertenecía del todo a este mundo. No era un cantante, era un medium. Un puente. Un brujo envuelto en piel humana, convocando fuerzas que él mismo no podía comprender del todo. Desde sus primeras presentaciones con The Doors, hubo algo evidente. Cuando Morrison entraba en trance, la música no servía para entretener, servía para abrir. Abrir grietas. Abrir almas. Abrir su propio ser, hasta dejar salir lo que llevaba encerrado desde la infancia, ese tumulto salvaje, esa energía que nunca había sabido domesticar. Porque Jim no cantaba, Jim invocaba. Invocaba la tormenta, el caos, la sombra. Y cada invocación tenía un precio. La posesión escénica, cuando el espíritu devora al hombre. Jim Morrison era consciente de que existía un punto, un borde invisible, en el que su identidad se disolvía y algo más tomaba el control. Ese borde aparecía siempre frente a luces viejas, humo espeso y amplificadores que vibraban como si respiraran. Era ahí donde Jim dejaba de ser Jim. En ese instante, su cuerpo se convertía en un recipiente. Un cuerpo disponible para cualquier espíritu que quisiera hablar a través de él. Era un ritual involuntario, pero inevitable. Había noches donde Morrison entraba en un estado que él definía como posesión lúcida. Se movía con violencia, gritaba palabras que no estaban en ninguna letra escrita, golpeaba el micrófono como si fuera un tambor indígena y dejaba que la música tomara una forma primitiva, casi ancestral. La audiencia no sabía si mirar con miedo o con fascinación. Algunos lo tomaban como una actuación. Otros, como un exorcismo público. Pero para Jim, aquellos momentos no eran espectáculo, eran ofrendas. Ofrendas a un Dios desconocido que solo se manifestaba cuando la música llegaba al punto más alto de vibración. El ritual del caos, la voz como instrumento espiritual. La voz de Morrison nunca fue técnica, fue ritual. Una mezcla de aliento, fuego y lodo. Una respiración que cambiaba entre lo humano y lo animal, entre rezo y rugido.
Jim utilizaba el micrófono como un chamán usa un tambor. Lo hacía temblar, lo acercaba a su boca como si fuera un tótem, lo alejaba como si estuviera expulsando demonios. A veces, parecía que le hablaba al micrófono y que éste le contestaba. Esa conversación silenciosa, esa vibración frenética, se convertía en un portal. Y Jim cruzaba ese portal sin pedir permiso. Cuando su voz se quebraba, cuando ya no había control, cuando el sonido se volvía espeso y gutural, era entonces cuando la audiencia podía sentirlo. Jim no estaba solo. Había algo acompañándolo. Algo oscuro, inmenso y antiguo. Ese algo era su sombra. La sombra que había intentado ocultar en las drogas, en el sexo, en la filosofía, en la poesía. Pero que siempre regresaba. La sombra que le recordaba que todo chamán, antes de iluminar, debe descender al infierno. La explosión emocional, rabia, delirio y revelación. El chamán del caos no puede controlar las fuerzas que mueve. Solo puede aceptarlas, canalizarlas y sobrevivir a ellas. Jim Morrison jamás aprendió a controlarlas. Era demasiado joven, demasiado impulsivo, demasiado salvaje para sostener tanta energía espiritual sin romper algo por dentro. Por eso venían las explosiones. Escenarios destruidos. Botellas estrelladas contra el piso. Gritos. Insultos. Carcajadas de mente. Silencios prolongados antes de un grito desgarrador. No era soberbia. No era rebeldía adolescente. Era un hombre luchando contra su demonio más feroz, él mismo. Jim sabía que lo estaban devorando, pero no podía detener el proceso. No quería detenerlo. Porque en ese descontrol absoluto encontraba también momentos de revelación. Era en los instantes más violentos, en los más caóticos, donde obtenía un destello de comprensión, que la destrucción es parte de la creación, que para renacer hay que permitir que algo muera dentro. Y cada noche, en el escenario, algo moría dentro de él. El encuentro con la sombra, ego, miedo y autodestrucción. La sombra de Jim era más que un conflicto psicológico. Era una presencia espiritual. Un doble oscuro que habitaba en el rincón más profundo de su conciencia. Ese doble le hablaba. Le susurraba que la grandeza está cerca del abismo. Que el ego puede ser destruido solo mediante la experiencia extrema. Que el miedo debe enfrentarse no con valentía, sino con entrega. Entrega total. Entrega sin condiciones. La autodestrucción, para Jim, nunca fue un accidente. Fue un camino. Un método. Una forma de exorcizar sus demonios mientras los abrazaba. Pero la sombra no solo le ofrecía revelación. También le ofrecía veneno. Le ofrecía alcohol cuando la voz se quebraba. Le ofrecía drogas cuando el alma temblaba. Le ofrecía sexo cuando el ego pedía adoración. La sombra lo alimentaba y lo consumía al mismo tiempo. Era un amo cruel pero seductor. Y Jim no sabía cómo liberarse de él, porque en el fondo, no quería. Revelación en el abismo, el chamán se mira a sí mismo. El momento más poderoso de cualquier chamán es cuando finalmente se encuentra con aquello que ha estado invocando. No un espíritu externo, no un dios, no un demonio. Sino su verdadero yo. Ese yo que no es la personalidad, ni el nombre, ni la fama, ni el rostro. Ese yo que es pura esencia, pura fuerza, pura sombra. Y Jim lo encontró. Lo vio. Lo sintió. Y casi no sobrevivió al encuentro. Fue una noche en un escenario, una noche donde la voz simplemente no era humana. Una noche donde las luces parecían moverse con vida propia y la audiencia se transformaba en un ejército de espíritus expectantes. En ese trance, Jim Morrison dejó de cantar. Dejó de moverse. Se quedó quieto. Temblando. Respirando como si algo enorme lo estuviera a punto de romper por dentro. En ese instante, la sombra salió. Lo rodeó. Lo nombró. Le mostró quién era realmente. Un hombre dividido entre la luz del chamán y la oscuridad del autodestructor. Y Jim entendió que no había vuelta atrás. Que había sido elegido y condenado al mismo tiempo. Que la revelación siempre exige sacrificio. Conclusión,
El demonio interior como maestro implacable. Morrison no huía de su demonio interior. Lo estudiaba. Lo provocaba. Lo desafiaba. Lo abrazaba. Sabía que nadie puede convertirse en chamán sin enfrentar primero la oscuridad que lleva dentro. Sabía que no hay despertar espiritual sin atravesar un desierto emocional. Sabía que la grandeza espiritual exige un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo todo. Jim Morrison fue un chamán del caos. Un invocador de sombras. Un canal abierto hacia dimensiones que solo unos pocos han tocado, y que casi nadie ha sobrevivido. Y aunque su camino lo llevó, inevitablemente, hacia la tragedia, también le regaló una revelación que muy pocos alcanzan en vida. Que el demonio interior no es enemigo ni castigo. Es el guardián del portal hacia lo que uno verdaderamente es. París, el exilio del alma y la última búsqueda. La disolución final del ego. París no fue un cambio de ciudad. Fue un cambio de dimensión. Mientras muchos imaginaron que Jim Morrison escapaba de la fama, del caos, de los escándalos y del peso insoportable de ser Jim Morrison, lo que en realidad buscaba era algo mucho más difícil de encontrar, él mismo, o quizá la posibilidad de dejar de ser alguien. París lo recibió como reciben los templos a los penitentes, sin preguntas, sin ceremonias, sin promesas. Solo silencio. Solo sombra. Solo la compañía eterna de sus propios fantasmas. Morrison llegó ahí no para vivir, sino para desaparecer. El exilio espiritual. Las calles húmedas, los cafés silenciosos, los puentes inmóviles y el Sena que avanzaba sin emoción, todo eso lo rodeaba como si fuera parte de un ritual mortuorio. París era una catedral para quienes habían perdido el rumbo del alma, y Morrison, sin saberlo, había ido a entregarse por completo. En esas calles nocturnas descubrió algo que quizás ya presentía desde niño. Que no hay nada más aterrador que estar completamente solo con uno mismo. Y aún así, no huyó. París no fue una escapatoria. Fue una confrontación final. Se exilió no del mundo, sino del personaje, del mito, del chamán desbordado. En París, Morrison dejó de ser el rey lagarto. Dejó de ser un dios eléctrico. Dejó de ser un símbolo, una estrella, un poeta maldito. Y quedó lo que siempre quiso enfrentar. El hombre desnudo detrás de la voz. La escritura final. En ese exilio buscó su renacer espiritual en la palabra. Escribía como quien sangra. Como quien busca en cada verso un fragmento de la verdad que se le escapaba desde hacía años. Te escribo para poder morir. Para poder vivir. Para poder borrar este nombre que arrastro. Para poder volver al origen. Sus cuadernos se llenaron de poesía densa, áspera, casi mística. Textos donde hablaba de la muerte no como tragedia, sino como transición, como si estuviera preparando su alma para un viaje más grande que cualquier escenario. Caminaba de noche, hablándose a sí mismo, murmurando ideas sobre el tiempo, la identidad y el doble. Decía que la vida no era una línea, sino un círculo. Que todo lo que somos es apenas una máscara. Que, para ver lo real, había que destruirla. Y ese proceso, doloroso, silencioso, inevitable, lo estaba consumiendo. El agotamiento del espíritu. París no lo mató. Lo fue disolviendo. Cada noche se sentía más cansado. Más viejo que su edad. Más frágil que su mito. Más cercano a ese borde espiritual que siempre había perseguido con obstinación suicida. No estaba deprimido, estaba agotado. Agotado de cargar el ego, la carne, las expectativas del mundo. Agotado de ser un chamán obligado a invocar espíritus en cada escenario. Agotado de tener un cuerpo que ya no podía sostener toda su intensidad interior. París fue el lugar donde por fin aceptó lo inevitable. El cuerpo era una cárcel demasiado estrecha para lo que él quería alcanzar. La última búsqueda. Muchos creen que Morrison buscaba escapar. No. Estaba buscando algo. Una última puerta. Un último destello. Una revelación final que diera sentido al viaje más extraño y peligroso, el viaje hacia adentro. Había dejado atrás la música, los fans, los rituales caóticos. Ahora solo quedaba él,
enfrentado a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Qué soy cuando dejo de ser yo? Ese fue su verdadero exilio. La búsqueda del silencio absoluto donde la identidad se disuelve y el espíritu queda desnudo. Al borde de esa revelación, Morrison se sentía más cerca que nunca de algo inmenso. Y también más lejos de sí mismo. La noche del final. La muerte de Jim Morrison en París es uno de los enigmas modernos. No hubo autopsia. No hubo verdad oficial. Solo versiones, rumores, silencios. ¿Fue rendición? ¿Accidente? ¿Desgaste? ¿Liberación? ¿Transformación? Hay quienes dicen que murió de un paro cardíaco. Otros aseguran que fue una sobredosis oculta. Otros más, que se convirtió en lo que siempre buscó, una sombra libre que abandonó el cuerpo sin mirar atrás. Pero quizá la pregunta no es cómo murió, sino en qué se convirtió. La disolución del ego. París fue la tumba del hombre. Pero quizá también el nacimiento del espíritu. Jim Morrison siempre habló del ego como una ilusión, una cárcel, un disfraz que había que arrancar para ver la verdad. Y en París, al final, logró lo que buscó durante toda su vida. Disolverse. No quedar atrapado en una imagen. No ser un mito. No ser un cuerpo. No ser un nombre. Solo ser. Ser lo que sea que existe detrás del pensamiento, detrás del artista, detrás de la voz. Ser lo que el niño del desierto vio aquel día a través de las grietas del mundo. Ser lo que su poesía siempre intentó invocar. Ser lo que la música apenas alcanzaba a rozar en trance. Ser aquello que no puede explicarse. Solo experimentarse. París fue su último rito de paso. Su última puerta. El final del ego. Y tal vez el inicio de algo más grande. El hombre que quiso ser inmortal, el legado esotérico y filosófico. El espíritu que continúa su viaje después de la muerte. Jim Morrison nunca pretendió ser famoso. Pretendió algo más peligroso. Desaparecer como hombre y renacer como espíritu. Y lo logró. A diferencia de otros íconos cuya muerte los convirtió en leyenda, Morrison venía buscando su inmortalidad desde mucho antes de París, desde mucho antes de The Doors, desde mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Su verdadera batalla no fue contra el mundo exterior, sino contra su propio reflejo. Contra la identidad que lo limitaba. Contra la carne que lo encerraba. Contra el yo que lo perseguía como una sombra persistente. Él no quería ser alguien. Quería ser todo. O quizá, ser nada. La lucha contra la identidad. Toda su obra es un combate contra la ilusión de ser una sola cosa. Morrison se multiplicó a propósito. Poeta, chamán, provocador, filósofo, amante, sombra, Dios, mendigo, niño, demonio, espejo. Cada papel que asumía era un intento de romper el molde anterior. Cada máscara que se ponía era una forma de destruir la que llevaba debajo. Él entendía algo que pocos comprenden. Que la identidad no es una prisión que nos imponen, sino una prisión que aceptamos. Y mientras todos querían que él mantuviera el personaje, Morrison quería incendiarlo. Sabía que la búsqueda de la verdad empieza en el mismo lugar donde muere el ego. La obsesión con la libertad interior. Para Morrison, la libertad no era la ausencia de reglas externas. Era la capacidad de no ser poseído por nada. Ni por el deseo. Ni por el éxito. Ni por el miedo. Ni por la soledad. Ni por el pasado. Ni por el propio nombre. Su libertad era salvaje porque estaba dirigida hacia adentro, hacia ese territorio donde nadie puede mentirnos excepto nosotros mismos. La verdadera liberación, decía, ocurre cuando uno puede caminar desnudo frente a su propia alma sin temblar. Él vivió persiguiendo esa libertad con una intensidad casi insoportable. Y en el proceso mostró que la única cárcel real es la mente. Y que el único guardián es el ego. Atravesar la oscuridad. Jim Morrison no fue un santo, ni un ejemplo moral, ni un iluminado perfecto. Fue un hombre que se atrevió a descender a su propia sombra para ver qué había ahí abajo. Muchos se quedan en la superficie por miedo a lo que pueden encontrar.
Morrison no. Él descendió. Bajó a la oscuridad con la misma pasión con la que otros buscan el éxito. Exploró sus demonios, su caos, su exceso, su locura. No para celebrarlos, sino para entenderlos. Porque él sabía una verdad brutal y luminosa. Solo quien atraviesa su propia noche puede tocar el amanecer real. La trascendencia por encima de la vida ordinaria. Mientras la mayoría de la gente vive para sobrevivir o para acumular, Morrison vivía para trascender. Para romper el límite entre lo humano y lo divino. Entre lo real y lo invisible. Entre lo que somos y lo que podríamos ser. Sus conciertos eran rituales. Sus excesos eran exploraciones. Sus palabras eran invocaciones. Su vida entera era un intento desesperado, y a veces glorioso, de romper la frontera. La vida ordinaria nunca pudo retenerlo. Era demasiado grande, demasiado inquieto, demasiado consciente de que este mundo es apenas una habitación dentro de una casa infinita. La poesía como camino a lo sagrado. Jim Morrison encontró en la poesía su laboratorio espiritual. En sus versos exploró mundos que ni la música ni el cuerpo podían alcanzar. La poesía era su forma de mirar hacia adentro, de abrir puertas interiores, de hablar con sus sombras, de tocar lo sagrado sin intermediarios. En sus poemas no buscaba belleza, sino verdad. Verdad cruda, dolorosa, iluminada, caótica, divina. La poesía fue su puente, su herramienta, su serpiente y su antorcha. Y ahí, entre sus versos, dejó la clave de su legado. Que todos llevamos un abismo dentro. Y también una eternidad. El espíritu que no murió. Muchos artistas mueren cuando su cuerpo deja de respirar. Jim Morrison no. Su espíritu quedó suspendido en una especie de territorio liminal, como si su búsqueda hubiera sido tan intensa que abrió una grieta en el tiempo. Él se convirtió en símbolo, en advertencia, en espejo, en eco, en mito, en sombra luminosa, en presencia que sigue empujando a quien lo escucha a mirar hacia adentro. Su legado no está en sus discos. Está en lo que despierta, en lo que remueve, en lo que obliga a confrontar. En ese impulso oscuro y sagrado que te dice: rompe tus cadenas. Destruye tu máscara. Atrévete a ver quién eres realmente. Morrison no murió. Transmutó. Cambió de forma. Dejó atrás la carne, pero no el viaje. Sigue caminando. Sigue hablando. Sigue mirando desde el otro lado de las puertas que ayudó a abrir. Sigue tocando a quienes están preparados para escuchar lo que él entendió demasiado pronto. Que no hay muerte para quien nunca se aferró a la vida. Que no hay final para quien ya había atravesado todos los finales. Que el espíritu, cuando se libera, no puede desaparecer. Jim Morrison se convirtió en lo que buscó desde su primera visión de niño. Un viajero eterno del más allá. Y todavía hoy, cada vez que alguien se atreve a cruzar una puerta interior, él está ahí. Esperando. Observando. Guiando. Como un eco inmortal que sigue llamando al alma humana a despertar. Jim Morrison y la búsqueda del más allá, la oscura luminosidad del alma que se niega a morir. Hay almas que nacen para vivir. Otras nacen para comprender. Pero pocas, muy pocas, nacen para trascender, para romper la frontera misma entre la vida, la locura, la poesía y lo sagrado. Jim Morrison fue una de esas almas. Un hombre cuya vida fue un incendio. Un poeta cuya palabra fue un cuchillo. Un espíritu que nunca aceptó el mundo tal como era, porque intuía, con un dolor casi insoportable, que detrás de esta realidad había otra, más vasta, más cruel, más verdadera. Para Morrison, la vida no era un hogar. Era una puerta. Y él nació con el impulso invencible de cruzarla. El llamado del abismo. Desde joven, Jim sintió que la existencia no era suficiente. Las formas, las normas, los deberes, las máscaras, todo le resultaba falso, diminuto, indigno del alma humana. Esa incomodidad existencial,
que muchos callan para sobrevivir, en él se convirtió en una voz, un grito, un rugido interno que reclamaba expansión. Quería romperlo todo. La identidad, el nombre, el pasado, el cuerpo, el tiempo. Quería entrar en el reino donde el hombre ya no es hombre, sino algo más. Esto no era simple rebeldía. Era metafísica en carne viva. Morrison no buscaba placer. Buscaba verdad. Buscaba el rostro detrás del mundo. Las drogas, no para escapar, sino para entrar. Para la gente común, las drogas son una fuga. Para Morrison, eran un portal. No era un adicto a la sustancia. Era un adicto a la revelación. Buscaba aquello que la vida ordinaria no podía ofrecerle, un vistazo al engranaje oculto que mueve la existencia. Las visiones psicodélicas no eran alucinaciones. Eran símbolos, mensajeros, puertas internas que derrumbaban el yo y mostraban el vacío radiante donde todo nace. Miraba a la muerte sin miedo. Miraba al universo como quien recuerda un sueño antiguo. Miraba dentro de sí y encontraba un universo en guerra consigo mismo. El misticismo como rebelión contra lo humano. Jim Morrison no era un rockstar. Eso fue solo una consecuencia. Él era un místico involuntario, un chamán desbordado, un hombre demasiado consciente para sobrevivir como los demás. Los chamanes buscan traspasar el velo. Los profetas buscan escuchar lo que otros no escuchan. Los locos buscan escapar. Jim, trágicamente, era las tres cosas. Había leído a Rimbaud, a Nietzsche, a Artaud, a los presocráticos, a los poetas visionarios. Sabía que la realidad es una construcción, que el yo es una cárcel, que la vida es un ritual que muy pocos entienden. Y entonces decidió que no viviría dormido. Decidió que llegaría al final del laberinto, aunque le costara el cuerpo, la cordura, la identidad, la vida. Su misión era una sola: destruir el ego para ver qué quedaba después. La oscuridad, el camino necesario. La sociedad quiere luz. Pero toda luz verdadera nace de una oscuridad absoluta. Jim lo entendió. Por eso se metió en túneles de silencio, alcohol, sustancias, poesía, sexo, misticismo, ira, vértigo. No porque disfrutara la caída, sino porque sabía que ahí, en lo más hondo del derrumbe, habita la verdad última del hombre. Quien no entra en su propia sombra jamás conocerá su verdadera luz. Jim caminó por esos reinos como un guerrero sin armadura, desnudo ante los dioses internos que devoran y revelan. Filosofía, el hombre como puerta y como espejo. Jim Morrison veía al ser humano como un umbral. Entre lo animal y lo divino. Entre lo temporal y lo eterno. Entre lo visible y lo invisible. Para él, vivir sin cuestionar la realidad era una forma de muerte. Y morir sin buscar sentido era desperdiciar el misterio. Su filosofía no era escrita. Era vivida. La idea central era brutalmente simple. El hombre no está completo mientras no destruye sus ilusiones. Cuando el ego cae, cuando la máscara se rompe, cuando la identidad desaparece. Lo que queda es la esencia. La chispa. El fuego que no pertenece al mundo. Eso es lo que Morrison perseguía. La existencia desnuda. El misterio final, la muerte como transformación. Jim murió joven porque vivía demasiado cerca del abismo. Pero la pregunta no es cómo murió. La pregunta es en qué se convirtió. Algunos dicen accidente. Otros dicen autodestrucción. Otros dicen que se cansó de ser humano. Pero hay quienes saben, silenciosamente, que se disolvió con la misma intención con la que vivió. Trascender el cuerpo para liberar el espíritu. Jim Morrison no desapareció. Se volvió símbolo. Se volvió eco. Se volvió viento. Se volvió ese recordatorio incómodo de que la vida ordinaria no basta, de que la realidad no es lo que parece, de que el alma es un territorio que no se puede encerrar. Reflexión final: el hombre que buscó el más allá. Y lo encontró. Jim Morrison fue más que un cantante. Más que un artista. Más que un mito. Fue un explorador de mundos interiores. Un buscador obsesivo.
Un poeta que se negó a aceptar la cárcel del yo. Un espíritu que empujó los límites de lo humano hasta que ya no hubo límites. Su legado no está en las canciones. Está en esa sensación que deja en quien lo comprende. La certeza de que existe algo más. De que el alma tiene profundidades que aún no hemos tocado. De que la libertad no está afuera, sino dentro. De que solo atravesando la oscuridad se llega a lo sagrado. Jim Morrison no murió. Cruzó la puerta que siempre estuvo buscando. Y ahora su voz sigue viva en todos los que se atreven a mirar hacia el abismo sin bajar la mirada. Jim Morrison y el hambre del más allá. La puerta que solo abre quien está dispuesto a perderse. Hay hombres que viven. Hay hombres que sueñan. Y luego está Jim Morrison. Un ser que jamás aceptó la condena de existir solo en este lado de la realidad. Él no vino a este mundo para caminar con los ojos bajos ni para obedecer el ritmo cansado de la vida ordinaria. No. Jim Morrison nació con el corazón apuntando hacia otra dimensión, y con una herida abierta que jamás dejó de sangrar. La necesidad de traspasar los límites de lo humano. Mientras otros buscaban comodidad, él buscaba grietas. Mientras otros huían de la oscuridad, él se arrodillaba frente a ella como quien se presenta ante un maestro. Mientras otros cerraban los ojos para no ver su sombra, Morrison la invitaba a bailar. Desde niño entendió algo que la mayoría de los mortales no soporta aceptar. Que este mundo no es sólido, que la identidad es un disfraz, que la conciencia es una prisión, y que detrás de la vida hay un rumor, una vibración, una voz que llama. Y él quiso escucharla. Aunque le costara la cordura. Aunque le costara el cuerpo. Aunque le costara la vida. Jim Morrison no buscó fama. No buscó aplausos. Ni siquiera buscó libertad terrenal. Lo que él deseaba era algo infinitamente más peligroso. Quería cruzar la puerta que separa este mundo de lo invisible. Cada poema, cada grito en el escenario, cada dosis psicodélica y cada caída en el abismo fue un intento desesperado por arrancarle a la existencia un secreto que los demás prefirieron ignorar. La música fue su ritual. El cuerpo su sacrificio. La mente su campo de batalla. El alma su arma. Y el misterio, su única religión. No quería entender el mundo. Quería devorarlo. Quería incendiar la máscara de la realidad y ver qué quedaba después. Quería enfrentar a su demonio interno, entrar en trance, abrir portales, disolver su ego, morir simbólicamente y renacer 1000 veces, hasta encontrar la verdad última. Jim Morrison caminó por la vida como un espíritu en tránsito, como un chamán sin tribu, como un profeta que sabía demasiado y vivió demasiado poco. Pero en ese breve destello de existencia dejó un legado que aún vibra. La insistencia de que el ser humano no está destinado a arrastrarse en la superficie de la realidad, sino a atravesarla. A cuestionarla. A romperla. A mirar lo que hay detrás, incluso si eso significa nunca regresar. Esta no es la historia de un cantante. Ni de una estrella de rock. Ni de un poeta. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a la vida misma. Un hombre que pagó el precio de mirar demasiado profundo. Un peregrino de límite. Un explorador de dimensiones interiores. Un espíritu que llevó al extremo la pregunta más prohibida de todas. ¿Qué hay al otro lado de la conciencia? Bienvenido a la búsqueda. Bienvenido al descenso. Bienvenido al territorio donde Jim Morrison dejó su sombra, y donde quizás encuentres la tuya. Porque este viaje, como él sabía, nunca fue solo suyo. Fue, y sigue siendo, un llamado para todo aquel que sospecha que la realidad es apenas una puerta cerrada. Y que algo, en silencio, nos invita a cruzarla. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.